Corpus y el día de la Ascensión. el día de la Ascensión. Tenéis que ir a ese mirador donde se habla la Alhambra de Tú. Ahí no se la habla de ustedes, están tan cerquita. Bueno, pues deciros que la idea inicial era hacer una visión global del arte granadino y aprovechando eso que pienso de Sí, es que no se le puede contar nada. Aprovechando la coyuntura de que estamos celebrando aniversario de José de Mora, estamos celebrando aniversario también de Ruiz del Peral, lo que va a hacer implementar a lo que teníamos previsto, implementar un poco estos dos personajes tan importantes para la historia del arte granadina, ¿vale? Por eso estáis viendo ahí, deciros que el martes 21 estará Isara dando una charla en San Bartolomé y Santiago, ¿no? Que no quiere, nosotros ya somos un colorado. Luego lo miramos bien. No corríamos nada. Hoy hay una conferencia a las 7:30. Uy, en la sí, primera sí, parte, hubiera podido. la segunda es más. Meterse dentro de la pared. Pero es la semana que viene. Es la semana que viene. Y hoy hay una primera parte de otros ponentes Pero es que, a las 7:30. mira, la semana próxima yo tenía prevista hacer la visita, pero porque me van a dar un título, el título de abuelo. Entonces voy a ver a mi futuro nieto el martes 14, entonces no haré la visita del 16 y hablé con Francisco Javier a adelantar su visita. Entonces vamos a hacer una visita, la segunda parte de las placas que hay por la ciudad de Granada. Empezaremos en la Casa de los Mascarones, ¿vale? Y terminaremos, me dijo, con la zona del Triunfo aproximadamente. Ya lo anunciaremos. Y quería terminar por allí, porque a continuación había algo de José de Mora muy cerca para poder engarzar, ¿vale? A la semana siguiente, pues, estaré, ya que estaré aquí, estaba preparando una visita que eran historias de amor en Granada, sobre historias de amor, pero aquel día me enfadé por algo, no sé, me pasó algo y me enfadé, y se llaman historias de amor trágicas, porque me enfadé. La idea es la siguiente: empezar desde Virrambla, haciendo un callejero, conociendo el significado de las toponimias de cada una de las calles por las que vamos a pasar, hacer un paseo más intensivo y conocer la historia de un barrio que es el barrio de la Almanzora, ¿vale? Y terminaríamos hacia el Paseo de los Tristes, y en cada lugar que se sitúan historias pues con final trágico. ¿Bien? Eso pasa por enfadarse. La vamos a matar. Seguro, allí cae alguien. Oh, María, tía. Bueno, no... Para tu edad ya lleva mucho tiempo. Recordaros que si alguno no está anotado para la visita a Priego, mañana es el último día, porque mañana hay que abonarlo. Allí hay que hacer... Luego ¿tú has hablado ya con Encarni, Salva? Hay que hacer una transferencia. ¿Te lo ha dicho o no? Sí. Vale. Bueno, no me enrollo más. Yo no sé por qué me llaman el mudo en el colegio, ¿no? Me dieron un título. Seguramente. Pero en casa sí, ¿eh? En casa no me dejan meter palabras. Ya te nota. Aquí te fogas. Aquí donde... Hoy no pienso presentar a Isa. No, me falta que haga. Me falta que haga. Es gracioso porque cuando hablamos me dice, me he puesto desde la época de los nazaríes y por poco, si me has preguntado cuántas horas tengo, yo le he dicho que hasta las 12, que no hay problema. Mañana hay que levantar. A las 6 Bueno, tengo que levantar, a las 12 me tenía que levantar. Ese esquema que prometimos entregaros, que no, porque todo tiene su explicación. No sabemos de quién es. Simplemente que no ha podido ser, y entonces en cuanto lo tengamos, os lo enviamos, ¿vale?
Os lo damos en fotocopia si lo preferís en papel, o lo mandamos digitalmente. Bueno, pues ya está. Cuando usted quiera. Hacer la prueba de sonido. Probando. Escucha bien. La prueba de la feria, comienza la verbena. Bueno, buenas tardes. No, que no lo hagan ya. Efectivamente, se ha producido un pequeño giro en el título de la charla de esta tarde. Digamos que hemos recortado el bagaje histórico, también en parte por lo que Eduardo ha contado, que claro, yo por querer, bueno, no justifica, pero sí darle más empaque y no solamente ceñir las muestras artísticas o el listado de artistas del que íbamos a hablar exclusivamente después de la conquista cristiana y hasta tiempos más recientes, pues yo me iba a la época de los nazaríes también. Bueno, los nazaríes y un poquillo antes, porque me he metido también en los almohades. Entonces, claro, cuando ya iba por el siglo XVII, pues es como que no me daba tiempo a terminar. Entonces he saltado directamente al siglo XVIII, de golpe. ¿Por qué? Pues porque estamos en un año muy particular y comienza un año bastante importante para el mundo artístico de Granada. Me faltaría, bueno, estos aniversarios que se nos vienen tienen dos pilares y me faltaría un tercer pilar que posiblemente sea el más importante y el que más desapercibido va a pasar. Pero creo que a lo mejor ese pilar merece una atención principal y el día que digamos a aplicar ese listado de artistas, que os lo enviaremos, ese esquema estructurado de esa gran cantidad de artistas que trabajan en la ciudad de Granada, pues yo creo que lo abordaremos de manera interesante, sobre todo porque puede resultar incluso más atractivo que algunas de las cosas que vamos a ver hoy porque es más distinto. Estos pilares de los que estamos hablando son precisamente ese que nos vamos a ver hoy, Pablo de Rojas, que a alguno de por aquí le tiene que sonar, ¿no es verdad? La mejilla de Alcalá la Real, cuna de grandes maestros, y luego este señor que será creador de la escuela granadina de escultura, creador de la imagen profesional, en fin, grandes hitos a nivel internacional, no estoy diciendo simplemente un círculo cercano, sino muy amplio. Y luego vamos a tener los hitos o los aniversarios del siglo XVIII, que son los que nosotros vamos a ver hoy aquí, que son precisamente los que se cumplen de José de Mora en el año 2024, que enlazará con Torcuato Ruiz del Peral en el año 2025. Pero como veréis, en el desarrollo de la tarde no solamente vamos a hablar de estos dos personajes importantes, de estos dos grandes escultores del barroco granadino y español, sino que como la pauta que teníamos dispuesta es poquito la evolución o los distintos artistas que se dan en la época, he metido algunos nombres también de otros artistas que trabajan en esa época, coetáneos a ellos, unos que suenan más, otros que suenan menos, pero para que veamos que no todo siempre va a ser la grande gurú del que se celebran y los grandes gurús cuyos nombres enarbolan en todos sitios, sino que hay los segundones, que a veces son hasta mejores, pero bueno, eso lo iremos viendo un poquito a lo largo de la tarde. ¿Qué pasa? Que de los dos que vamos a hablar eminentemente son excelentes. Y de hecho, por eso el título que aparece ahí es los aniversarios de la excelencia, porque verdaderamente son dos grandes artistas que rozan o que alcanzan de lleno la excelencia en su obra, tanto por su formación como por su propia inspiración y su creación innata. Y de hecho, nosotros vamos a dar comienzo con este personaje tan... ahí se ha ido... no me digas que espérate, vamos a hacer una prueba. A ver si... vale. Es que digo, a ver si se me ha ido la mitad de la foto. Ahora. Tengo el PDF, no pasa nada, no lo vaya a mirar. José de Mora, el famosísimo José de Mora y López, que como bien sabemos nace en la ciudad de Baza, como fruto del matrimonio que ya hemos hablado algunas veces, aquí en esta misma mesa estuvimos hablando de su hermano Diego, el menor de todos, va a recoger una tradición escultórica y artística muy importante. Eminentemente le viene por la rama materna.
Su madre, doña Damiana López Criado de Mena, apellidos varios, y no es que fueran de alta alcurnia, sino que se solían mantener los de los distintos padres, en algunos casos, era precisamente hija de Cecilio López, granadino, que luego se traslada a Baza, artista, escultor y retablista. De este señor, pues bueno, conservamos a día de hoy, por desgracia, solamente documentado el retablo de la ermita de Güéneja. ¿Ninguno dice por allí? De Güéneja, ¿no? Algunos no saben dónde está. Pero sí lo sabemos. Sí, pero algunas caras ya te digo. Pues bueno, allí nos queda ese elemento, pero trabajó pues bueno, hasta llegar a Cazorla, donde incluso los mercenarios de Cazorla no le pagan un retablo que hace y lo acaban cobrando precisamente sus nietos. Así que el tema de las herencias han estado siempre a la orden del día. Eso por el lado paterno, pero por el lado materno esta señora también tenía una importancia artística importantísima, grandísima, puesto que su madre, doña Cecilia, era hermana del gran Alonso de Mena, escultor granadino, padre de Pedro de Mena. Por tanto, y formado y seguidor del gran Pablo de Rojas que hablábamos antes. Por tanto, vemos cómo queda todo muy íntimamente relacionado a través de los talleres. Los talleres son unos centros de creación, de inspiración, de formación y de continuidad importantísimos en todos los espacios, sobre todo en las escuelas. Gracias a los talleres, cuando se crea escuela de verdad, y Granada tiene la suerte de estar trabajando con importantes talleres a lo largo del tiempo, por lo menos desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII larguito, incluso luego se retoma en el siglo XX. Y precisamente este señor que tenemos en pantalla, José de Mora, será uno de los que venga a romper con esa idea del trabajo de taller. Ya estamos viendo particularidades de este buen hombre, que una de las herencias que recibe de sus antepasados, directamente de ese abuelo de Cecilio, no va a ser solamente el arte, sino que va a ser también un poquito las cuestiones psicológicas, porque su abuelo Cecilio es apartado del movimiento de lo que es la función pública y administración de sus bienes por enajenación mental, ¿vale? O sea, estaba loco perdido, el pobre. Pero es que José de Mora dio ciertos rasgos también de un poquito de ciertos desvaríos. O sea, una persona, aparte de una personalidad muy particular, muy individualista a la hora de trabajar y de relacionarse con la gente. Entonces, ya vemos cómo todos esos caracteres va a ser el no trabajar en taller o crear un gran taller, cosa que, por ejemplo, su hermano Diego sí hace, su hermano Bernardo sí hace, o su propio padre sí hace. En este caso, hablábamos de la parte materna, esa influencia artística que van a tener José de Mora, pero es que su padre también influyó sobremanera, porque su padre, Bernardo Francisco de Mora, Ginarte y Fuenllana, que procedía de Mallorca, de Porreras, y este señor aparece por la primera, sin saber cómo ni por qué, tenemos constancia, aparece en Cazorla. Y de Cazorla, al parecer residiendo con un hermano, va a entroncarse con el taller de Cecilio López en Baza. Y se va a repetir la historia tan dilatada, traída y llevada en muchísimas ocasiones, en que el maestro, el discípulo que está en casa del maestro, se enamora y se casa de la hija de su maestro. Exactamente tal cual lo encontramos. Ya estamos viendo el primer matrimonio de la familia, que los matrimonios fueron conflictivos en esta casa. La casa de los Mora, a la hora de casarse, la liaron. Me voy a disculpar, porque sabéis que estoy con la ley, pero ahora mismo afecta la nariz de la garganta. Bueno, pues nuestro genial José de Mora va a comenzar su formación precisamente en el que fue el taller primero de su abuelo en Baza, y con apenas 8 añitos se traslada a su familia a Granada. El padre y la madre se vendrán a Granada, bueno, pues primero porque Granada va a tener mucho más tirón laboral, va a tener mucha mayor demanda, y es que también en el año 1648 muere Alonso de Mena. Poco tiempo después su hijo Pedro de Mena se tiene que trasladar a Málaga para hacer el coro de la Catedral de Málaga. Estábamos hablando de que Pedro de Mena era ya una personalidad importante dentro del mundo artístico,
pero antes de que Pedro de Mena se fuese ya está documentada la estancia de esta familia aquí en Granada. Y no se van a asentar, no van a buscar la casa cerca de su primo, sino que la buscarán en otras demarcaciones. De hecho, la primera se vienen al Sagrario y luego se acabarán trasladando a la calle San Matías, las estribaciones del Realejo. Y de hecho, gran parte de sus hijos serán greñudos, porque nacen precisamente en esa demarcación. Curiosamente, van a tener más relación con otros miembros de la familia que no tanto con el propio Pedro de Mena, sino con algunos hermanos y familiares muy cercanos de él. Pues en ese taller será donde ya José de Mora, junto con su padre, va a complementar la formación. Y pues bueno, tenemos en imagen el lugar donde va a ubicarse el último taller de los Mora, el taller definitivo, del cual ya José de Mora se emancipa, ya se independiza, y es ahí donde estáis viendo la fotografía, junto al compás del monasterio de Santa Isabel la Real, en esa casa, en los antiguos números 9 y 11 de la calle Santa Isabel, donde Bernardo Francisco de Mora acaba comprando las casas. Tened en cuenta que antes no era tan fácil comprar una casa. Esta familia, estando en Granada, asentada en Granada, con una posibilidad económica importante y considerable, vivían de alquiler. Y tened en cuenta que lo que esta gente alquilaba no era una casita pequeña, sino era una casa grande, porque tenía que tener un bajo importante para el taller. Y aparte, que imagínate que todos los días dando golpes, 3 o 4 criaturas tallando madera, los vecinos también tendrían que estar distantes, porque si no los denunciaban o los mataban directamente, que no los dejaban ni dormir. Por tanto, es curioso cómo esta gente con cierto poder económico acaban comprando la casa, incluso ya cuando muere la matriarca, cuando ya muere Cecilia. Y yo quiero remarcar un detalle, es que siempre se habla de la formación de José de Mora en relación con su padre, pero estamos en una Granada importante, estamos en la Granada de mitad del siglo, ¿vale? Estamos en la Granada, José de Mora vive en la Granada en la que Alonso Cano vuelve a su ciudad. Estamos en esa Granada donde Alonso Cano adquiere o recupera un lugar importante, pasa a ser racionero de la catedral. Es una persona también cotizada, que un simple garabato, un simple dibujo suyo vale más que la limosna que él pueda dar. Entonces sería muy extraño que un personaje, un joven José de Mora, con el potencial artístico, con el bagaje artístico de su familia, no se acercara a un Alonso Cano. Y efectivamente se cree que durante algún tiempo pudo tener algún contacto. Y además tiene un contacto que viene fundamentado por una razón. Tened en cuenta que Alonso Cano había sido escultor del rey Felipe IV. Y allí había establecido también su taller, y va a tener como discípulo a Sebastián de Herrera Barnuevo. Curiosamente, el mismo que va a acoger en su taller a José de Mora cuando llega a Madrid. Por tanto, yo creo que es bastante factible que fuera el propio Alonso Cano quien animara a José de Mora, conociendo el potencial artístico de este muchacho, que lo animara a viajar a la corte para solicitar el título de escultor real, escultor de cámara, en este caso ya de Felipe II, el pobre Felipe II, que acabará ya con la dinastía de los Austrias, y por tanto fuese directamente recomendado al discípulo de Cano. Su carta de recomendación: aquí te mando mi discípulo en Granada, o un aconsejado en Granada, acógelo en tu casa como yo te acogí básicamente en la mía. Por tanto, luego vamos a ver mucho a Alonso Cano en algunas obras de José de Mora, sobre todo en las cuestiones pictóricas, cómo esculpe con la pintura, con grandes planos de pintura. Pero, volviendo al tema de su padre, lógicamente, los primeros trabajos de cara a la calle los va a realizar precisamente con su padre. Y el primer trabajo que tenemos documentado de José de Mora es precisamente junto con su padre Bernardo, para esa imagen de la Virgen de las Angustias. El cursor aquí no funciona, ¿no? Sí lo veis, ¿no? ¿Se ha visto? Os ha ido saliendo. Bueno, esa Virgen de las Angustias que estamos viendo ahí, que es la imagen que hay en la portada de la Basílica de la Patrona, justo encima de la puerta, que aparte os llama la atención de un detallito. Fijaos cómo, estando en la misma casa
de la imagen principal no recrea a la imagen como es la principal, mientras que la otra no deja de ser una imagen de pie con un Cristo con una mesa delante, aquí ya directamente nos la pone sentada. ¿Que puede venir condicionada por la hornacina? Vale, también, pero bueno, también podían poner la cruz más chiquitita. Pues no, aquí los moras van a hacer directamente una imagen sentada y esto va a condicionar mucho el tipo de, el resto de copias de la Virgen de las Angustias que se hacen, porque la mayoría la hacen sentada y marcando mucho las rodillas. Pero aparte está curioso porque esta no está sentada sobre nada, está sentada en el suelo, tiene las piernas cruzadas simplemente y el Cristo puesto justo encima. Pues bueno, en torno a 1665 y 66 es cuando están trabajando padre e hijo en esta escultura, lo cual ya me está dando también una idea de la capacidad y la destreza artística que tienen estos artistas a la hora de trabajar, porque están trabajando piedra, ¿vale? No es lo mismo que el relieve que tenemos al lado, ya trabajaba en madera, que es donde ya trabajan en la Alhambra, el retablo que hay ahora mismo presidiendo la iglesia de la Alhambra, que es precisamente el retablo que había en la Basílica de la Virgen de las Angustias. O sea, trabajan tanto para el exterior como para el interior del templo, y posiblemente en algunos de estos relieves trabajasen también José de Mora de manera más puntual, aunque no está documentado. Sí, la presencia de su padre en este gran retablo todavía de influencias canescas, porque la parte de arriba, que es, no sé si ahí se ve, la parte de arriba lo que vemos es un gran tallo carnoso, evidentemente canesco. Esto debió servir de trampolín laboral a José de Mora, sí o sí, porque tened en cuenta que no aparece trabajando en un sitio cualquiera, en un sitio baladí, está trabajando en el gran templo que se está terminando en ese momento, como es la futura Basílica de las Angustias, que recibirá el título tiempo después. Pero es un templo propuesto y apoyado por los arzobispado, con una devoción importantísima, con una visión importantísima por el tamaño que tiene y también por la cantidad de artistas que van a trabajar en este lugar. De hecho, algunos de los que vamos a ver luego después terminan viniendo a trabajar a Granada precisamente por la Basílica de las Angustias. Pero sin lugar a dudas, una de las piezas más importantes que vamos a tener legada por José de Mora es este prototipo o este modelo de imagen. La imagen de la Virgen de los Dolores de San Felipe Neri. La que conocemos popularmente desde hoy como la Soledad de Santa Ana, la Soledad del Santo Entierro, pero que su nombre original hasta los años 20 del siglo pasado era Virgen de los Dolores, porque se encarga y se concibe así. Esto es una imagen que realiza José de Mora estando en Madrid. Tened en cuenta que cuando va a Madrid, el proceso que sigue allí en la Villa y Corte es un tiempo de formación, crear contactos, solicita el título de maestro, de escultor del rey, va a tener muchos nuevos contactos, va a trabajar para distintas mecenas, para particulares, va a trabajar para los jesuitas, por ejemplo, ahí también. Y casualmente, cuando ya por fin consigue en el año 72 el título de escultor del rey, poco tiempo después se viene. Viene, tiene más estancias en Granada y ya al tiempo, en el año 79 al final es cuando definitivamente se establece en Granada a las claras, pero llevaba ya mucho tiempo residiendo aquí, iba a Madrid de manera puntual. En una de esas venidas, en el año 71, la congregación de San Felipe Neri, que se estableció y construyó lo que conocemos como el Perpetuo Socorro, resulta que lo escoge para hacer esta imagen. No escoge a este escultor porque sí, tiene que ir con garantía y con seguridad. Tened en cuenta que la situación que tenían estos nuevos frailes en la ciudad era completamente desfavorable para ellos. La autoridad civil sí le había dado permiso para establecerse en Granada. La autoridad eclesiástica decía que en Anaya de la China, que otro convento más, no. Lógicamente tenían los otros conventos diciendo no me metan más frailes que me quitan la limosna, tal cual como eso. ¿Qué ocurre? Pues esta comunidad de religiosos que tienen por patrona a la Virgen de los Dolores están asentados donde ahora mismo está el Perpetuo Socorro, pero una capillita que tienen ahí construida al lado muy pequeña, van a apostar a caballo ganador. Directamente se van al mejor del momento,
y que además era uno de los grandes escultores de España, muy reconocido antes de tener el título de escultor real, y que saben que las imágenes que hacen cogen una popularidad inmensa, una devoción increíble. ¿Qué es lo que buscamos? Que la imagen que vamos a hacer tenga mucha aceptación en la ciudad y que, si dice la autoridad eclesiástica, estos frailes se tienen que ir, se llevan la Virgen con ellos porque es de ellos y el pueblo se levante. Y digan, no, a la Virgen no nos la quitéis. Es tal cual así. Entonces ellos le van a encargar, por mediación de algunos caballeros importantes de la ciudad, algunos incluso relacionados con Madrid, le van a encargar a José de Mora la ejecución de esta impresionante dolorosa, que lo que hace José de Mora aquí es recrear en madera, en talla completa, lo que ya había visto él en Granada, a través del cuadro que Alonso Cano hace para la catedral, y que estuvimos viéndolo allí en la catedral, de la imagen que José de Mora también había visto en Madrid, que es la Soledad de los Mínimos de Madrid, una Virgen dolorosa que se ha creído hasta hace muy poquito tiempo que era la primera imagen de vestir que se conocía a nivel de la cristiandad, pero que según la última documentación es la primera dolorosa de vestir documentada, casi con 10 años anterior a la de Madrid. Resulta ser que la Virgen de las Angustias de Granada, porque ha salido documentación que se encarga en Valladolid y Salamanca en torno a 1555, 10 años antes de que Gaspar de Ferra hiciera la de Madrid. La de Madrid tiene una difusión enorme y tremenda, puesto que encontramos además cuadros de esa dolorosa por todas partes. Por tanto, José de Mora ya conocía ese modelo de imagen por la pintura que Cano hace para Granada, pero es que además se va y conoce la original en Madrid. ¿Qué es lo que decide? Hacer precisamente una copia de esa imagen, o una reinterpretación de esa imagen, pero en madera. Y además, si os dais cuenta, la Virgen tiene las manos extendidas sobre el pecho. Él la va a recrear tal cual a la de Madrid, que le pone las manos entrelazadas, unidas. Pero ¿qué ocurre? Tened en cuenta que esta imagen, cuando ya se coloca poco tiempo después en el templo, se coloca en alto, ¿vale? Antes incluso de tener el camarín, la Virgen estaba en alto. ¿Qué ocurre? La perspectiva hacía que las manos no dejasen verle la cara. Entonces le encargan al mismo José de Mora que rectifique las manos, estamos hablando ya del siglo XVIII, que rectifique las manos, y él decide aplanar, literalmente. Quito el estorbo, que son las manos salientes, y pongo las manos planas. Pero además le va a incorporar una solución estética que no tiene la imagen original, pero que continúa la tradición de la escuela granadina, sobre todo de su primo Pedro de Mena. Fijaos en el manto. A ver si consiguiera yo que se viera el recurso. No se ve, ¿verdad? No. A ver. Bueno, yo quiero que os fijéis en una cosa. Fijaos cómo el manto se adelanta un poquito sobre la cara, dicho burdamente, como si fuera un torno, ¿vale? Fijaos en la sombra que eso genera hasta los ojos, hasta por debajo de los ojos. Esta es la fotografía que he encontrado que mejor nos lo demuestra. Es la recreación estética y lumínica del aislamiento, de la soledad, ¿vale? Aunque se llama la Virgen de los Dolores, le viene como anillo al dedo el nombre de soledad. Las cosas como son. Porque lo que aquí hace José de Mora es tomar esos mantos que hacía Pedro de Mena, modo cueva, básicamente, que creaba un círculo de sombra, pero en este caso lo ondula de manera que vaya haciendo incluso los contornos de la cara y de los bordes inferiores de los ojos, esas ondas. Por tanto, crea esa sensación de ensimismamiento, de aislamiento, junto con una mirada absolutamente perdida, que es lo que estamos viendo en esta magnífica imagen de la soledad de Mora, o de la antigua Virgen de los Dolores. Una Virgen que va a marcar un antes y un después, porque a partir de ese momento los bustos cambiarán por completo. Incluso tenemos hasta obras del siglo XX fuera de Granada, en Zamora, la Soledad de Zamora, lo que hace en el siglo XX es recrear a la inversa, o sea, volver el discurso o el proceso a la inversa. Es esta imagen, pero hecha de vestir, y de hecho se viste con ese manto adelantado así
hacia adelante y con las mismas tonalidades, bueno, aquellas veces viste más de negro que esta de blanco. Como veis, se crearán distintos bustos. Este magnífico busto que se atribuye a José de Mora, que está en el convento de Santa Catalina de Zafra, con más movimiento, con más dinamismo, donde aparece el pelo suelto. Fijaos como aquí aprovecha para trabajar el manto por encima de la cabeza, es una auténtica maravilla, la delicadeza también de este rostro. Fijaos, por ejemplo, como los cuellos no son menudos, son amplios, son rotundos, son mujeres corpulentas, no son mujeres menudas. Lo que trabajan los moras son mujeres de cierta envergadura corporal. Y este mismo modelo lo trabajo precisamente en Madrid, en esta imagen de la Dolorosa del Convento de las Maravillas, que hace para una familia noble, trabaja mucho para la nobleza de Madrid. Es una imagen que la vemos coloreada, una imagen que se pierde en los años 30, la guerra civil allí en Madrid, pero que por lo menos nos queda esta fotografía y vemos cómo trabaja el mismo modelo, tanto aquí como en la zona cortesana. En la corte esto le va a servir para tener una popularidad inmensa, para subir el caché también, y eso le va a permitir trabajar para los jesuitas en lo que hoy es la iglesia de San Isidro de Madrid. Allí hará varias imágenes, entre ellas una gran Inmaculada, y a raíz de la Inmaculada que trabaja para los jesuitas de Madrid, los jesuitas de Granada le van a pedir esta obra también. Aquí he cogido la foto firmada por abajo, no sé si le veis el nombre, no sé si os sonará de algo. Digo, no está aquí, hay que ver. Pues se iba a hacer más fotos. Hacemos, claro, como estamos hablando de su foto, para que siga la racha. Pues bueno, él va a realizar, entre otras obras, para los Santos Justo y Pastor, esta escultura de la Inmaculada Concepción, que es una obra bellísima y magnífica, de unas dimensiones también considerables, y donde, como podéis ver, tiene la particularidad de que ya va haciendo una imagen mucho más barroca. Se aparta de Alonso Cano. Si os dais cuenta, lo que es la estructura del cuerpo, más o menos la mantiene, ¿vale? Esa forma usada, el vientre más amplio por el vuelo de los paños, pero, por ejemplo, los paños que vuelan hacia la derecha están mucho más trabajados, mucho más volados, va rompiendo el esquema cerrado de Alonso Cano, y lo que hace es también dar mucho más barroquismo, más teatralidad a los ángeles que hay abajo, porque esos ángeles están verdaderamente sustentando la peana. Tú lo ves por debajo y hay hueco. Verdaderamente lo que sustenta la peana de la Virgen es, hay una gran serpiente enroscada, y la serpiente es metálica, una serpiente que en la parte inferior es de hierro, y es lo que verdaderamente sujeta o une la nube de la Virgen con la Virgen. Trabajará también para, bueno, pues por ejemplo, para la canonización de San Francisco Javier y San Francisco de Borja, son lo mismo. Hará el Nazareno, distintas obras para este lugar, para los Santos Justo y Pastor, cuando era la colegiata de San Pablo, incluso para Guadix también hará otra magnífica Inmaculada. Pero en esas idas y venidas ya va a establecer su estancia aquí. Entre medias se va forjando su relación amorosa con su prima Damiana de Mena, que cuando llegan a Granada ya afirman y concretan esa relación, se independizan de la casa del padre y se van a vivir a la casa de los Mascarabés. Está mi antes. ¿Nos va a contar algo? ¿Nos va a contar algo? No puede. Secreto de cómo. No hay que pensar en una trata. Una trata. Esto es que era muy trato. Ten en cuenta que si el padre se casa con la hija del maestro, que imagino que en un primer momento no pudo ser a lo mejor lo más adecuado a Cecilio Bastetano, a lo mejor no le hizo mucha gracia, en este caso tampoco granjeó mucha gracia al padre, a Bernardo Francisco, que su hijo casara con un familiar. Ya luego lo acepta, pero es que si no estaba falto, luego llegará Diego, el niño pequeño, y dice que se quiere casar con el ama de llaves del padre. O sea, cuando ya el padre enviuda, pues bueno, iban a meter una ama de llaves en casa, y esta señora, que era procedente de Alcaudete,
Ana de Soto, pues resulta que era un poquito mayor que el niño. Y dicen tanto papá como el hermano mayor, José, ¿quién es mayor? La China. O sea, los dos que tenían por qué callar supuestamente, cuyo matrimonio en primer momento no habían sido a lo mejor los mejor afectados del mundo, y en el caso de José se sabe, pues se oponen férreamente hasta el punto de que Diego se tiene que casar en secreto. Y cuando muere el padre es cuando hacen efectivo el matrimonio. Y ya José no se opone absolutamente a nada. O sea, que a pesar de su personalidad potente, férrea, agachaba las orejas delante de su padre, literalmente. Aún siendo Bernardo de Mora ya mayorcito. Pues entre tanto surgirá uno de los encargos más conocidos, de las obras más elogiadas de José de Mora, y una de las obras cumbre del barroco español. Si la Dolorosa, que veíamos antes, es una de las dolorosas por excelencia del barroco español, este se considera uno de los grandes crucificados del arte barroco a nivel universal. Este Cristo, a día de hoy conocido como del Silencio, de la Misericordia, previamente conocido también como Cristo de la Expiración, nace con el título de Cristo de la Salvación. ¿Por qué se le da ese nombre a este Cristo? Pues porque estaba destinado a cubrir y adornar una tumba, un enterramiento, un espacio funerario, un altar funerario, en lo que hoy es la iglesia de San Gregorio Bético. En lo alto de Candelería, donde están las novias blancas, las monjas blancas, allí en uno de los laterales estaba el altar con este Cristo crucificado. Era el enterramiento de un miembro de la Chancillería, pues está justo debajo. Ten en cuenta que esa iglesia estuvo siempre relacionada con la Chancillería. Otros frailes que también tienen problemas para quedarse aquí, hasta que, bueno, después de un asalto y una paliza que le pegan los mercenarios, pues los miembros de la Chancillería apuestan por estos frailes de San Francisco Caracciolo y ya reciben los permisos y se quedan en. En este caso, el encargo vendrá por parte de uno de los oidores de la Chancillería y de su suegra. De hecho, una apuesta, digamos, casi un homenaje que él quiere hacer a la suegra, pero la suegra todavía está viva. O sea, que se llevaban bien la nuera, la suegra y él. Le preparó la mortaja, la quería mucho. Fíjate tú. Para que descansara en paz la mujer. Claro, y el mar. Ya ves, digo, entonces nos vamos a quejar. Pues bueno, en este caso se hace el encargo de este Cristo crucificado, Cristo muerto para un altar de muerte, precisamente. Un Cristo que no se concibe en ningún momento para procesionar, de ahí los problemas constantes que tiene la imagen. Está hecho exclusivamente para estar quieto, nada más. La distribución de los tablones que tiene son 6 tablones de madera, el tipo de encolaje que tiene, las fijaciones que tiene, la propia cruz que tiene, no se concibe para salir a la calle, aunque en el siglo XIX ya comenzaron a sacarlo, pero no está concebido para tal, y hay que ver ciertos problemas y no salga también el original a la calle, sino una copia. Este Cristo, que es uno de los grandes estudios del natural que podemos encontrar realizado en madera, según los últimos estudios que se han hecho, corresponde tanto la tonalidad de la piel como de los labios, como lo que es la hinchazón del cuerpo, a un cuerpo que puede llevar muerto unas 3 horas aproximadamente, es lo que han contado. Como decía, el estudio anatómico es sumamente impresionante. De hecho, si lo vemos tanto de frente, es bastante correcto. Verdaderamente es una imagen muy bien considerada, es una imagen muy apreciada. Tiene sus devotos, pero verdaderamente por la mayoría, por la crítica, es más considerada una escultura que una imagen devocional, ¿vale? Hay más sector que lo considera así que una imagen de devoción. Para que veáis el detalle que se alcanza, fijaos los dientes, fijaos el propio arco de los labios, el rictus mortis, todo absolutamente, esa nariz, que aunque corresponde con el tipo de nariz tradicional de los Mora, pero es la típica nariz afilada
de la muerte, esos ojos entornados, carentes de vida. No es que el ojo esté entornado, es que esté cerrado, es que verdaderamente está muerto. Siempre se ha dicho que José de Mora, para realizar esta imagen, tuvo en su taller un cadáver. No era nada extraño, era algo habitual en la época, ¿vale? La inspiración directa, la toma directa del natural era muy habitual, y el acceso a un cadáver en ese momento era lo más corriente, porque en cualquier momento por la calle te encontraba a alguien muerto, te iba a alguno de los suburbios, te lo podías encontrar. No me acuerdo ahora mismo el pintor italiano que hace una muerte de la Virgen, lo que es el tránsito de la Virgen inspirado en una mujer que se ahoga en el Tíber, y tú ves representada a la Virgen, Tiziano, que tú ves a la Virgen con el vientre hinchado como si estuviera embarazada. Entonces no corresponde con el canon tradicionalista, pero es sumamente realista, verdaderamente, el rigor mortis que aparece en esa escena. En este caso, exactamente igual. Y conociendo un poco también la personalidad de José de Mora, un hombre cuyo taller casi nadie vio, los testimonios que hay de la época, incluso de artistas que frecuentaban su taller, como por ejemplo Juan de Sevilla, o Benito Rodríguez Blanes, el propio Antonio Ciclo Palomino, que estudia, que lo conoce, que tiene un encontronazo con él incluso, en ningún momento hablan del taller. Él, cuando por ejemplo llegaba alguien que le encargaba una obra, en una sala exterior de ese Carmen de los Mascarones, preparaba un pedestal cubierto de terciopelo rojo y colocaba la obra encima. Era un personaje elitista, era casi muy parecido a Alonso Cano en la manera de pensar, y lo mismo que a Miguel Ángel. Era un gran erudito de las artes, consideraba la práctica de la escultura como un gran arte y no una artesanía. Por tanto, él no iba a dejar que lo viesen trabajar, sino que se iba a mostrar como un señor, como el artista señor, y la obra no se iba a ver en proceso de ejecución, no se iba a ver en esa devastada en paños menores, la obra se iba a ver como una obra, cosa de categoría. Y si alguien le intentaba regatear, perdía la obra. De hecho, así lo hizo con el Cristo que se llevan el Cristo recogiendo las vestiduras, el Cristo a gata, que pasa a San Antonio y San Diego, allí en Fajalauza, cuando tiene un encargo de un comitente primero, que él intenta regatear y le dice, pues nada, pues no te lo vendo. Literalmente, después de haberte lo hecho, yo no te vendo Cristo. Y a esto que vienen los frailes con los que tenía mucho contacto, tanto contacto que se acaba enterrando allí, pues él dice que no, que él le regala el Cristo. Y al final intenta pagarle y dice, no, entonces, como mucho, un bollo de chocolate. Yo te lo doy por un bollo de chocolate. ¿Y qué hicieron los frailes? Le trajeron un gran bollo de chocolate relleno de monedas. Por tanto, para que veáis un poco también la personalidad tan particular que tenía este señor. Pues bueno, después de esa anécdota propia del Cristo de la Misericordia, del Cristo del Silencio, esa gran obra cumbre, que está también de aniversario por la fundación de su actual hermandad, llegamos a otra obra cumbre. Este hombre es que lo trabajaba todo lo grande. Ojo, también tenía cosas mediocres, más medianitas. Porque si nos vamos a la catedral y vemos el retablo de Santiago, tenemos a un lado San Cecilio y al otro San Gregorio de Elvira, que su novia es una fiancera, pues San Gregorio es una fiancera, no era el de Elvira, ¿no? No es ese. No, el San Gregorio de hoy no es el de... No, es San Gregorio de Elvira fiancera. Hoy es San Gregorio de Cogollos de Guadí, de la Calahorra, de la zona del Marquesado. Pues al otro lado de ese San Cecilio que vemos allí es bastante más regularcito. ¿Por qué? Pues porque el dinero que suelta Cabildo Catedral, el comisionado particular a través del Cabildo Catedral no es lo suficiente como para que José de Mora pueda hacer una obra en condiciones. También va en función del comitente, como siempre digo. Pero en este caso sí vamos a encontrar otra de esas obras excelentes con las que se alcanza la excelencia. El pequeño San Bruno de la Cartuja de Granada. Y ya no digo de la sacristía porque no está en la sacristía. Lo han trasladado a la sala al capítulo de fraile, me parece que lo han puesto en una vitrina en el centro para que se pueda rodear.
esta magnífica imagen que es el San Bruno que exhala, el San Bruno que respira, el San Bruno místico, el que tiene la mirada perdida, una de esas grandes obras de los místicos del barroco español, lo tenemos también en la ciudad de Granada. Y con esta obra nos enlazamos con el último lugar donde tenemos documentado que trabaja José de Mora. José de Mora, tenemos certeza de que está trabajando en el año 1712 en la Cartuja, que es cuando va a entregar las últimas obras para el Santa Santoro. Una vez que entramos al Sagrario de la Cartuja, tenemos las 4 grandes esculturas, una de Duque Cornejo, las otras 3 de José de Mora. En ese mismo año va a participar, o es llamado por la catedral junto con otros pintores para valorar una serie de cuadros, paisajes que hay en la catedral. A partir de ese momento, a día de hoy, se le pierde la pista documentalmente hasta el año 1724, donde el 25 de octubre fallece y es enterrado junto con su esposa en el desaparecido convento de San Antonio y San Diego. Lo mismo que Cervantes, que otros grandes de la historia, los restos verdaderamente no se saben dónde están, porque Cervantes en la Trinitaria tampoco existe, al parecer. Así que fijaos, no sabemos dónde terminarían los restos de este gran señor, de este gran escultor, removido entre los escombros de las nuevas urbanizaciones, pero por lo menos tenemos viva su obra y su esencia. Pero, por supuesto, no podemos dejar de hablar del otro miembro de la saga de los Mora, el que lo sucede, su hermano Bernardo, que pongo aquí el hermano olvidado porque como el pobre tiene la mala suerte de morir pronto, en el año 1702 expira dejando pocas obras que sepamos, pero no debieron ser pocas, debieron ser bastantes, y de hecho de las pocas obras documentadas que tenemos se acaban perdiendo, y es el conjunto de 3 esculturas para la iglesia abacial de Alcalá Real, donde se le encarga la imaginería del retablo mayor, hace que sepamos la imagen de la Asunción y las imágenes de San Pedro y de San Pablo, que lo estamos viendo aquí. Sobre todo quiero que os fijéis en la imagen del San Pablo, que está en el óvalo, esa fuerza, ese rostro, esa mirada potente, un poco esa barba amplia, lo mismo que la tiene, sería la evolución de la barba del Cristo del Silencio, pero más poblada, o como la pueden tener el San Gregorio de la catedral, pero también recuerda un poco la terribilidad miguelangelesca, ¿vale? Tanto en la disposición de la barba, de esa barbilla clavada, que se despliegue incluso el propio tipo de mirada, ¿vale? No olvidemos nunca que las imágenes se difunden a lo largo del territorio a través de los grabados en esta época, y aquí ellos debieron tener una colección de libros de grabados impresionante, impresionante. Pues bueno, aquí el pobre Bernardo no nos dejó que sepamos mucha obra, pero sí lo poquito que conocemos de una calidad importante, y de su mano llegamos a mi querido Diego Antonio de Mora y López, del que ya hablamos en su momento, de que no me voy a reiterar mucho, y que va junto a sus hermanos, especialmente a José, con el cual tiene una relación tanto especial, tiene más mayor relación con Bernardo, puesto que comparten el taller del padre, lo heredan ellos, y la casa también, comparten esos espacios hasta la muerte del propio Bernardo, y en el testamento se habla así, por el cariño que le tengo a mi hermano Bernardo y por lo bien que él se porta conmigo. Pero hay una escena curiosa, hablando del San Gregorio y del San Cecilio, en el que José de Mora tiene un buen contacto especial con su hermano pequeño, con Diego, al que siempre le acusaba de ser muy flojo, muy blando en el dibujo. Tened en cuenta que al mismo que Alonso Cano, José de Mora le daba mucha importancia al trabajo del dibujo, al control del dibujo. Lógicamente, si no es de buen dibujante, no puede ser buen escultor. Por tanto, le recriminaba a su hermano que era muy blando en este trabajo, y cuando se encuentra con que descubre o presenta ese San Gregorio, que tiene también esa fuerza, ese giro, esa potencia, le reconoce públicamente la valía que tiene, y con un abrazo, pues digamos que
se pone un poco o hace un poco las paces en el ámbito artístico con su hermano. De hecho, seguramente tuvieron que trabajar en varias empresas juntos porque a José de Mora le encarga varias esculturas para la capilla del Cardenal Salazar de la Catedral de Córdoba y una capacidad de imagen, una cantidad de imágenes que solo no podía absorber, y en algunas de ellas se ve muy claramente la mano de su hermano. Pero entre ellos conforman precisamente una serie de modelos como son los de Cristo con la cruz al hombro, que a partir de este momento se van a convertir en uno de los sellos de la escultura granadina. O sea, si vemos un nazareno fuera de Granada con estas características, quien tiene un poquito de conocimiento de arte dice eso es de Granada. Eso es lo que llaman el modo granadino. Lo mismo que si tú ves una purísima tipo Alonso Cano fuera de Granada, dice eso viene de Granada. ¿Por qué? Porque son modelos, son sellos que están asociados directamente al arte granadino, y son precisamente los Mora los que van a crear esta imagen. De hecho, bueno, os traigo imágenes que suelen ser más desconocidas. Allí en este primer extremo de aquí, este nazareno es el que está en Quenta. El siguiente, que se ve la vara de Gladiolo, es nuestro Padre Jesús Nazareno de Albuñuela, del año 1715. El que está con la túnica roja se encuentra en la clausura del convento de la Magdalena, en la calle Pontezuela, y el que hay al fondo procedía, o estaba en Málaga, el desaparecido Cristo caído del convento del Carmen del Percher, que se pierde en los años 30 y que fue el conocido chiquito percherero, y del cual solamente se conserva la mano que veía al aire, la mano que sujetaba la cruz. Pero también crearán otro modelo iconográfico como el de la Aurora María, que ya hemos hablado más de una vez con vosotros, esta creación que va a distribuir imágenes de este modelo de la Virgen gloriosa y anunciadora del sol por distintos puntos. Pero como decía, hoy vamos a hablar también de otros personajes, ¿vale? Porque coetáneos a José de Mora, a Diego, a Bernardo, vamos a encontrar otra serie de artistas cuyos nombres os van a sonar perfectamente, como por ejemplo José Risueño y Alconchel, un artista que se forma a la par, por ejemplo, que el pequeño de los Mora, es coetáneo, va a vivir apenas 5 años más que él, y que hay un momento dado de la historia de José Risueño que va a trabajar de una manera muy parecida a los Mora, hasta que ya crea un modelo propio, como es por ejemplo este modelo femenino, que es muy reconocible en él, que estamos viendo aquí, con un rostro mucho más, bueno, un poquito más regordete, más dulce, la nariz cambia la fisonomía, la manera de trabajar las manos es también más blanda, más tierna, porque se traslada a la madera el trabajo del barro. José Risueño era un gran barrista, tenemos muchísimas obras en barro de él, así nos lo demuestran, y por ejemplo en esta obra escultórica que estamos viendo de la Virgen de la Esperanza, esta es la esperanza del Martes Santo, la esperanza, la antigua Virgen de las Tres Necesidades, pero en su manera original. Yo soy muy pesado con estas cosas. Siempre que se pueda respetar la forma en que el artista concibe la imagen, hay que hacerlo, por respeto a la obra y por respeto al propio artista. Las modas influyen en todas las imágenes, verdaderamente. Pero si esta Virgen tiene sus manos originales, como le pasa a la amargura que está aquí debajo, y le ponen luego unas manos que, el Señor me perdone, que parecen más garfios que manos, pues, hombre, recuperarle lo que tiene, porque la Virgen se puede seguir llamando Esperanza, como Tres Necesidades, como se puede llamar María Angustia. ¿Por qué? Porque da igual, es una dolorosa, no deja de ser una dolorosa. Y el estilo de la hermandad no va a cambiar por cómo tenga las manos dispuestas. Claro, siempre hay quien te dice, la Virgen de las Angustias no es como era. Claro, pero es que la Virgen de las Angustias es un icono. Y la Virgen de las Angustias da igual que tenga las manos abiertas ahora mismo, que las tenga cerradas, que la gente la va a seguir mirando igual. Pero es muy diferente, es un gran icono popular. La esperanza tiene su aceptación, una imagen muy valorada, pero no es ningún icono. O sea, se puede permitir un cambio mucho más que alguna. En el caso de José Risueño estamos viendo que alterna con otras artes, fue un gran pintor también, y de hecho os traigo aquí precisamente a su gran mentor y mecenas, el arzobispo Astorgorta, de origen cordobés, y que es el que lo va a promocionar junto con otros artistas. Él era su artista de cabecera, pero eso no quitaba para que llamase a trabajar a otros artistas, incluso a la Catedral de Granada, como fue el caso, por ejemplo, de Pedro Duque Cornejo, que bajo el pontificado de este señor
pues ahora ese impresionante retablo, traigo nada más que unas pequeñas muestrecitas de lo que hacen, ese gran teatro, es un escenario teatral, lo estamos viendo el barroco en su pura esencia, en pleno siglo XVIII, con esos paños, con esas telas, esos telajes que caen, es como si fuesen esos cortinajes que se abren en el escenario, ese trampantojo, si os dais cuenta, detrás de los dos arzobispos, otra vez de nuevo aparecen San Cecilio y San Gregorio, los patronos de la ciudad. Detrás hay una arquitectura fingida, parece que el pasillo de arcos continúa por detrás, ¿vale? Eso cuando tú vas a ver la catedral hoy, lo ves allí de cerca, desde la reja, con la iluminación que hay, tú te das cuenta que son un relieve, tú no percibes que sea un trampantojo. Pero si nosotros entendemos esto con la iluminación del momento, con esa iluminación tintineante y parpadeante de las velas, y eso se convierte en un espacio completamente irreal y surrealista. Sí, verdaderamente es una trampa al ojo. Si a eso le sumamos lo que veis arriba, ese haz de luz que entra en la parte superior del retablo, que visto desde distintos puntos parece que los arcángeles están volando, sobre todo el del centro. Es un tragaluz, es un transparente, y por tanto nos creaba esa ilusión óptica o esa recreación ilusoria que buscaba el barroco de otra dimensión paralela. Y os traigo aquí una foto de una imagen de aquí del Realejo, que está al otro lado del Campo del Príncipe, en el ya cerrado convento de Santa Catalina. No sé si sigue allí o no sigue allí, no tengo ni idea, pero es la imagen que presidía la Virgen del Rosario, Virgen de la Rosa, que presidía el altar mayor de esa capilla. Es una imagen muy del estilo de Pedro Duque Cornejo, que por ejemplo, pues, si os dais cuenta, los filos del manto, el manto lo que vemos es que lo mete por debajo del brazo y lo hace hacia afuera, bien hacia por arriba o bien por abajo. Es una representación que va a causar mucho efecto aquí en Granada. Pero a través de los Mora y de la formación que genera su pequeño de todos Diego, va a establecerse en Granada otra serie de artistas que van a trabajar no solo aquí, sino fuera, y cuyos nombres, pues bueno, suenan menos. Atanasio Tribaldós, que será el primero que se independice del taller de Diego de Mora. Este hombre conocemos sobre todo su trayectoria por las obras que hace para el pueblo cordobés de Luque. Esto es el altar mayor de la parroquia de la Asunción de Luque, donde hace, pues, por ejemplo, este San Bartolomé o esa Asunción Inmaculada, y con el resto de la imaginería y algunas partes del retablo. Este hombre seguirá trabajando durante mucho tiempo aquí luego en Granada, o por ejemplo, más conocido en la ciudad, Agustín de Vera Moreno, que nos realizará, pues, el documentado San José de la parroquia de las Angustias, sigue los modelos de su maestro, o la imagen de la Gran Madre, la Virgen del Carmen, también del final del Realejo, que siempre la han vinculado con Diego de Mora, y siempre Diego de Mora, empezó con Diego de Mora, hasta que ya me crucé yo en mitad de Patarrey y dije, mira, no, perdona que te diga, pero Diego de Mora no hacía esas narices aquileñas que tiene esta Virgen. Entonces, si nosotros comparáramos la Virgen, que no tengo la foto del perfil, pero eso no lo he puesto, con la Inmaculada que hay en el camarín de San Juan de Dios, tienen exactamente la misma cara, una documentada, la otra no. Y en fin, pues ya parece que se va aceptando que la Virgen no es de Diego de Mora. Esta es la típica cuestión es que mi santo tiene que ser de un gran artista. Entonces, como no es de un gran nombre, yo lo acepto que sea de otro, por muy clarito que lo estemos viendo. Pasaba lo mismo con el rescate de la parroquia de la Magdalena. José de Mora, toda la vida José de Mora, y llega precisamente mi maestro, Juan Jesús López Guadalupe, y plantea que podía haber sido de Diego de Mora y tal y cual, y luego yo digo, no, Juan Jesús, que son Diego de Mora. Y la hermandad se le puso en contra, porque es que como el Cristo no iba a ser un Diego de Mora. Pues aún a día de hoy, hace mes y medio aproximadamente, en Ideal, hablando de José de Mora, un artículo que le dedican, también me vuelven a meter el rescate con José de Mora, porque para cierta gente todavía, no la hermandad del rescate, y eso lo ha aceptado muy bien ya, pero para ciertos sectores, una gran obra tiene que ser del nombre máximo. Es que el nombre más bajito no tiene por qué ser malo. Y esto es otro caso donde ya, por lo menos en el convento del Carmen, sí han aceptado que es de Agustín de Vera Moreno. Luego, este hombre es muy curioso, porque este hombre estaba en el taller de Diego de Mora, se sale para meterse a cura,
luego se arrepiente y se vuelve a dedicar otra vez al tema de la escultura. Y tenemos también a Salvador de Ledesma, otro escultor que está trabajando aquí en Granada y del cual documentado conocemos este San Antonio que veis en el extremo, en fotografía grande, el patrón de Cogollo Vega, que es una obra de 1718 aproximadamente y que por comparativa, pues yo le atribuimos estas otras dos imágenes que están en el otro extremo, en Capileira, ese Santo Tomás y ese San Antonio, que a día de hoy pues están allí en Capileira. No sabemos exactamente la procedencia de las piezas, si se hacen para allí o no, pero este señor trabaja también, por ejemplo, aquí en San Matías. Y un poquito posterior tendremos a Diego Sánchez Sarabia, ya se deslinda se sale de los discípulos de Diego de Mora, y que va a ser el que hace gran parte de las imágenes que hay en toda la parte del altar mayor y el crucero de la Basílica de San Juan de Dios, como por ejemplo el caso de este San Joaquín, ya un 18 más avanzado, una policromía más rica, un poquito más remansado, más dulce, no es tan potente como otros santos. Y entre todo este elenco de artistas llegamos al otro pilar del que os hablaba hoy,